49 minutos. Felipe, creo que estamos de acuerdo. Comenzó la campaña electoral con lo de hoy. Y Sí, Vargas, sin lugar a él no lo dudas. quiso decir. Germán Vargas, me da la impresión, suena candidato, parece candidato. Creo que es candidato, Felipe. No, pues seguramente, pues sería la culminación de su ya larga carrera política, como él mismo lo dijo. Pero queda uno muy alarmado. No es que nos haya contado algo que no sepamos, Néstor. Porque pues esto todo lo estamos viviendo. Eso no lo tiene que decir pues el doctor Germán Vargas o Felipe, quienes hacen o no oposición. Es decir, pero sí queda uno alarmado en el sentido... Lo que demuestra, lo que dice Vargas, Felipe, es que van a hacer campaña, se van a meter en la consulta que propone el presidente Petro, haciéndole campaña a la abstención. Sí, me parece que está mordido el anzuelo, Néstor. El anzuelo que tiró el presidente Petro efectivamente lo mordió la oposición oyendo al doctor Germán Vargas. Como era por dos razones. inevitable morder el de la Asamblea Constituyente de hace un año. Y porque lo mordieron, Pues, el presidente no, Petro no le jaló a la Asamblea Constituyente. Yo creo que se equivocan en la evaluación y esta vez vuelven y se equivocan, me parece, porque, pues primero, el tema de convocar a la abstención es una cosa que pareciera, a diferencia de la postura del doctor Vargas cuando se habló de la constituyente, que esta vez tiene un poco de temor en el resultado, de que no confía eventualmente en que sus razones y sus argumentos puedan tener una mayoría ciudadana en favor. Y ahí es donde me parece que se muerde el anzuelo totalmente. No, ¿sabe por qué? Del otro lado es fácil decir, esta es una reforma laboral para que a la gente le paguen las horas extras y los dominicales. Es que eso es lo que yo digo que es morder el anzuelo, porque... claro, es que eso es lo que digo que es morder el anzuelo, porque efectivamente la propuesta del gobierno es una propuesta popular a la cual es muy difícil oponérsele. La de la constituyente, en cambio, era una propuesta y Vargas ahí tuvo, digamos, midió bien. Evidentemente, pues la constituyente no era una propuesta popular, pero claro que oyendo uno al doctor Vargas, pues uno dice, bueno, un político que tenga que decir lo que está diciendo, no hay elección que gane, porque si uno tiene que salir a decir que no, que a los trabajadores no hay que pagarles un poco más, que es que hay que defender a los empresarios, que tal cosa, ese político en este país pierde las elecciones, inevitablemente las pierde. Entonces, si la campaña va a ser así, no digo la campaña de la consulta, sino la campaña presidencial, el gobierno, el presidente Petro logra... Déjeme decir esto, Néstor, si el presidente logra... Le iba a decir, perdóneme solo esto, si la oposición se mete a promover el no en la consulta, cierto que es la otra opción, pues lo que hace es sumarle votos que lleguen al umbral. Claro, pero el problema no es la consulta, sino la elección. El problema no es la consulta, sino la elección presidencial. Y si el presidente Petro logra, como pareciera, porque veo al doctor Vargas, pues que es un político muy hábil, que cayó en la trampa, si el presidente Petro logra que el issue de la campaña, que el tema central de la campaña de 2026 sea los derechos de la gente versus quienes se oponen, pues gana la elección, y no como se estaba planteando, que la evaluación de su gestión, más Petro o menos Petro, más Petro o menos Petro, corrupción o anticorrupción, pues esa la pierde el presidente Petro. Pero si los temas son los derechos de la gente, pues vuelve y gana la Colombia humana. Es tan claro que han pasado Petro o no Petro 3 años y no hay un avance en ningún tema. O sea, es que lo que dice el doctor Germán Vargas es totalmente cierto. No le gusta gobernar, no ha gobernado un solo día y lo que le gusta es la campaña. Y esta campaña también es llena de sofismas, llena de mentiras, llena de disyuntivas innecesarias, de sofismas que apuntan a estigmatizar a la gente que no está con él, porque dice que son esclavistas, que son vampiros, en fin, todo lo que hemos dicho aquí. Pero la realidad es que hablar de derechos, cuando uno lleva 4 años sin volver un solo derecho realidad, sino devolverse en los que habíamos conquistado, es imposible que la gente lo vote. O sea, ¿cómo va a hablar el presidente de derecho a la salud si cada día el servicio de salud en Colombia y el sistema de salud en Colombia está más caído, más quebrado,
más en crisis, la gente no llega a los procedimientos, no llega a los medicamentos. Entonces, Néstor, ¿cómo hablar de derechos cuando en 4 años no se ha avanzado en un solo derecho? Es imposible. De acuerdo, pero el presidente Petro hábilmente lo pone en esos términos. Claro, pero la gente no es tonta. Pero otra vez, hábilmente, Germán Vargas se adelanta asumiendo el reto que plantea Petro. Yo creo que esta consulta la van a aprovechar dos, Petro y otro. No se sabe quién. Vargas pues está adelantándose y como él no grita como otros y da argumentos, de pronto puede lograrlo porque el país quiere una discusión más seria. Pero si usted mira detrás de esto, sí, es Petro, no Petro, pero esta reforma laboral no es un capricho, es una reacción a otra reforma laboral del 2003. Si parece exagerada es porque la anterior fue exagerada. Y es resultado de la batalla política, que inevitable, porque no es solo Petro, sino contra Petro también. Los que derrotó Petro en las elecciones presidenciales ahora lo bloquean en el Congreso. Entonces Petro responde recurriendo a la consulta popular. Se había demorado, porque eso es lo que hacen proyectos políticos como el de él. Cuando el expresidente Álvaro Uribe derrotó a los mismos que derrotó Petro en el 2002, el bipartidismo, con el mismo mecanismo, el populismo, que es el que se usa contra sistemas políticos cerrados, como encontró Uribe en su momento y como encuentra Petro ahora, pues recurrió al mecanismo para saltarse los partidos, que era el referendo. Es el camino que se usa en estos casos. Petro se demoró porque inicialmente ofreció unas reformas, no le funcionó, entonces recurrió al clientelismo, como casi todos los gobiernos, no le funcionó, y ahora recurre al mecanismo que le deja la Constitución, que es la consulta popular. Pero eso es una papaya para la oposición. Germán Vargas, que tiene buen sentido político, entiende que esto es una oportunidad que le puede salir bien al presidente o mal, y va a por se van a meter el todos, enfrentamiento político. Lo de hoy es el banderazo, claro. Metido el presidente Petro, se van a meter todos de todas las orientaciones, de todas las corrientes políticas. Métame en la abstención. Métame en la abstención también a mí. Pero tal vez por razones distintas, incluso por las que aquí se han expuesto. No es porque haya que negarle derechos a la gente. No, es porque esta reforma no consagra los derechos que dice consagrar. Esta reforma tiene más de casi 79 artículos. Y de esos 79, sobre los que está haciendo agitación el gobierno y la CUT, son 4. ¿Cuáles son los otros 75 artículos? Yo sí voy a participar en la campaña de la abstención para poder desenredar todo este paquete tapado, todo este paquete chileno que le quiere meter al movimiento obrero colombiano detrás de 4 artículos, que incluso ni siquiera son la restitución plena de derechos perdidos, porque aquí no se va a restablecer, por ejemplo, el pago dominical o nocturno de un momento para otro. No, esto va a ser como hasta 4 o 5 años, lo que da margen para que el próximo gobierno pueda llegar a hacer otra reforma y pararlo. Ya no se va a restituir al 100% el trabajo nocturno, no, ni mucho menos, ni el dominical. Van a tratar de irlo gradualmente. Luego aquí lo que hay realmente es una campaña política disfrazada de unas reivindicaciones sociales que no se cumplen en la reforma laboral. Y estaba leyendo exactamente. Aurelio, entonces, me sorprende que usted esté de acuerdo con Vargas. No. Ahí las enumeraron porque no es solo el pago de dominicales y festivos, que a eso se ha reducido. Pero es que, Néstor, por ejemplo, en el contrato, perdón Luis Ernesto, permítame Luis Ernesto, en el contrato de aprendizaje del SENA sale más barato pagar la multa que contratar el aprendiz. Esa es la realidad. Aquí ya lo había dicho Catherine Miranda en una intervención que hizo. Y lo último, me llama la atención demasiado la intervención de Fabio Arias. Permítame esto. Fabio Arias, presidente de la CUT, que llamó al estallido social hace 4 años contra el TLC y contra la OCDE. Y en la exposición de motivos, dice claramente que esta reforma laboral obedece a compromisos del Tratado de Libre Comercio y de la OCDE. Entonces, aquí el que cambió fue Fabio Arias. Esa es la realidad de esto. Pero ya el tema de Fabio Arias, Aurelio, es diferente. Son las 7:59. Para terminar, Luis Ernesto, tengo noticia de última hora. Atención, se va un ministro muy importante del gabinete del presidente Petro. En segundos la ampliamos. Luis Ernesto.
Entonces, digámosle no a que le paguen un poquito adicional por trabajar en las noches a los trabajadores, digámosle no a que les paguen a los trabajadores para trabajar en los domingos. Pero la reforma laboral es mucho más que eso. Esa es la caricatura, Luis Ernesto. No, pero permítame, Néstor. Digámosle no que a los trabajadores de plataformas digitales les paguen seguridad social. ¿Saben por qué? Porque es que lo propone Petro. Entonces, como lo propone Petro, es malo. Y es una pequeña minoría de privilegiados, como diría, para citar al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, esto es solo para beneficiar a una pequeñísima minoría de privilegiados, nada más y nada menos que 12 millones de trabajadores. Yo creo que el vicepresidente Germán Vargas tiene un poco trastocada la idea de que ella es un privilegiado. De pronto los privilegiados son los que no quieren pagar un poquito más por esos recargos nocturnos, creo que Vargas, es a los que él sale a defender vehementemente. Luis Ernesto, entonces, Vargas leyó la reforma y le enumeró los puntos por los cuales estaba en desacuerdo. Ampliamos en 30 segundos la noticia del momento. Estás escuchando Blue Radio.